Hola a todos, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí como siempre lista y emocionada de compartir con ustedes algo que de verdad me tiene vuelta loca. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar de la bomba del momento. Y es que, no me lo van a creer. El 28 de agosto de 2025, el mundo de las series turcas, y bueno, el mundo en general, quedó en shock. ¿El motivo? Pues, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los icónicos Eda y Serkan, los protagonistas de Love is in the Air, nos dieron una noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. Y no es que hayan anunciado un nuevo proyecto juntos, es algo mucho más personal. Ya saben, a veces cuando crees que lo has visto todo, la vida te sorprende. Así que prepárense, porque hoy vamos a desglosar todo sobre este bombazo. Vamos a analizar las pistas, las reacciones, los rumores, y todo lo que sabemos hasta el momento. ¿Están listos para sumergirnos en el chisme más jugoso del año? Pues agárrense que esto empieza ya. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si aman el mundo de las series turcas tanto como yo, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay novedades. Y ahora sí, vamos al lío. El 28 de agosto de 2025, la fecha que quedó marcada en el calendario de los fans de Hande y Kerem. ¿Qué pasó exactamente? Pues la noticia bomba fue la confirmación de su relación. Sí. Después de meses, incluso años de rumores, de especulaciones, de fotos sospechosas, de miradas cómplices, finalmente lo hicieron oficial. Y no solo eso, la noticia venía acompañada de algo aún más impactante. Estaban esperando un bebé. Un pequeño heredero o heredera de la magia de Eda y Serkan. Imagínense la locura, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo hablando de Hande y Kerem. Los hashtags se dispararon, los memes invadieron Internet, era una auténtica fiesta. Y por supuesto, las reacciones fueron de lo más variadas. Estaban los fans que, como yo, estábamos extasiados. Saltando de alegría, celebrando la felicidad de la pareja, deseándoles todo lo mejor. Después estaban los que, bueno, digamos que no lo tenían tan claro. Los que todavía creían que era un montaje, una estrategia de marketing, o simplemente que no se lo podían creer. ¿En serio, Hande y Kerem, juntos en la vida real y esperando un bebé? Demasiado bueno para ser verdad. Y por supuesto, no faltaron los clásicos detractores, los que siempre encuentran algo negativo que decir. Críticas a la edad, comentarios sobre la diferencia de altura, especulaciones sobre el futuro de sus carreras, la lista era interminable. Pero como siempre, la mayoría de los comentarios fueron positivos y llenos de cariño. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue la historia de Hande y Kerem hasta llegar a este bombazo? Bueno, para los que son nuevos en el mundo de las series turcas, o para los que simplemente necesitan un pequeño recordatorio, hagamos un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que para muchos marcó un antes y un después en el género de las comedias románticas turcas. La química entre ellos era innegable, se sentía a kilómetros. Sus personajes Eda Yildiz y Serkan Bolat enamoraron a millones de personas en todo el mundo. Su relación, llena de idas y venidas, de momentos cómicos y románticos, nos hizo reír, llorar y suspirar a todos. Y claro, esa química traspasó la pantalla. Desde el principio empezaron los rumores de que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Las miradas, los gestos, las salidas juntos, todo apuntaba a que entre ellos había algo especial. La forma en que se miraban en las entrevistas, los mensajes que se dedicaban en las redes sociales, la complicidad que compartían en el set, todo era sospechoso. Pero, tanto ellos como sus representantes, siempre negaron cualquier tipo de relación. Decían ser simplemente amigos, compañeros de trabajo, y punto. Sin embargo, los fans, con su ojo de halcón, seguían detectando pistas. Fotos en las que se les veía muy cercanos, comentarios en redes sociales, entrevistas en las que se dedicaban piropos, todo era sospechoso.
Y por supuesto, cada vez que se separaban, las redes sociales se llenaban de mensajes de tristeza y de esperanza de que volvieran a estar juntos. Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó cuando Ande empezó a salir con KanyLDRM. La decepción fue generalizada. Pero al mismo tiempo la esperanza nunca se apagó del todo. Los fans seguían creyendo que tarde o temprano, Ande y Kerem estarían juntos. Y así, entre rumores y desmentidos, la historia de Ande y Kerem seguía su curso. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada foto, cada like, cada comentario era analizado al detalle. Se crearon cuentas de fans dedicadas a seguir sus pasos, a recopilar pruebas y a soñar con el día en que confirmaran su relación. La pasión de los fans era increíble, realmente admirable. Y creo que esa misma pasión fue, de alguna manera, un motor para ellos. Ver el apoyo incondicional de sus seguidores, el cariño que les profesaban, seguro que les hizo reflexionar sobre sus sentimientos. A finales de 2024, las pistas se intensificaron. Se les vio juntos en varios eventos, en cenas románticas, en viajes. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, empezó a especular con más fuerza. Las fotos de ellos juntos ya no eran una casualidad. Parecían estar cada vez más cómodos mostrando su cercanía. Y finalmente, a principios de 2025, comenzaron a aparecer fotos y vídeos que parecían confirmar lo que muchos sospechábamos. Se les vio paseando juntos de la mano, abrazados, ya no había duda. Los paparazzi los fotografiaron besándose, abrazándose, compartiendo momentos de complicidad. Era innegable, estaban juntos. La noticia corrió como la pólvora, y las redes sociales enloquecieron. Los fans celebraron, los medios de comunicación se volcaron en la noticia, y el mundo entero esperaba con ansias la confirmación oficial. Y finalmente, el 28 de agosto, la noticia que lo confirmó todo, estaban juntos y esperando un bebé. La publicación en las redes sociales de Ande y Kerem fue sencilla, pero llena de emoción. Una foto de ellos dos, sonrientes, abrazados, con la barriga de Ande ya visible. La leyenda, corta pero significativa, decía algo así como: la vida nos ha dado el regalo más grande. Esperando con amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta noticia? ¿Cómo han reaccionado los protagonistas? ¿Qué nos depara el futuro? Pues bien, lo primero que hay que decir es que desde el anuncio, tanto Ande como Kerem han optado por mantener un perfil bajo. Han compartido algunas fotos juntos, pero han intentado proteger su privacidad y mantener su relación fuera del ojo público. Algo totalmente entendible considerando la avalancha de atención mediática que han recibido. La pareja ha decidido disfrutar de este momento tan especial en la intimidad, lejos de los focos y de las especulaciones. Han viajado a lugares tranquilos, han pasado tiempo con sus familias y amigos, y se han dedicado a prepararse para la llegada de su bebé. En cuanto a las reacciones, los fans, en su mayoría, han sido muy respetuosos y han enviado mensajes de apoyo y cariño a la pareja. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones, de buenos deseos y de muestras de afecto. Los fans crearon collages, vídeos y edits dedicados a Ande y Kerem, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. La comunidad de fans de Love is in the Air demostró una vez más su fidelidad y su cariño hacia sus ídolos. Los medios de comunicación, por supuesto, no han dejado de hablar del tema, pero en general, se han mantenido dentro de unos límites razonables. La prensa turca, aunque siempre ávida de noticias sobre las celebridades, ha respetado la decisión de Ande y Kerem de proteger su privacidad. Se han publicado noticias sobre su relación, sobre su embarazo y sobre sus planes de futuro, pero siempre con un tono respetuoso y evitando las especulaciones y los rumores. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Pues, lo más probable es que veamos a Ande y Kerem disfrutar de su nueva vida como padres. Es posible que en algún momento decidan retomar sus carreras profesionales, pero ahora mismo, su prioridad es su familia. Se rumorea que Ande podría estar considerando un proyecto en el futuro, pero por el momento su enfoque está totalmente puesto en su embarazo y en la llegada de su bebé. Kerem, por su parte, sigue trabajando en sus proyectos, pero también está dedicado a apoyar a Ande y a prepararse para su nueva faceta como padre. Es muy probable que en los próximos meses, veamos a la pareja compartiendo momentos felices con su bebé, disfrutando de su nueva vida en familia.
Es posible que en algún momento decidan retomar sus carreras profesionales, pero ahora mismo, su prioridad es su familia. Y como siempre, los fans estaremos ahí para apoyarlos y celebrar su felicidad. Y hablando de familia, ¿ya sabemos si el bebé es niño o niña? Pues no. La pareja ha decidido mantener el secreto hasta el momento del nacimiento. ¡Qué emoción! La expectación está por las nubes. ¿Quién no quiere saber si tendremos un mini Serkan o una mini Eda? Las apuestas están abiertas en las redes sociales, y los fans no dejan de especular sobre el sexo del bebé. ¿Será una niña con los ojos de Ande y la sonrisa de Kerem? ¿O un niño con el encanto de Serkan y la dulzura de Eda? La intriga es máxima. Sea niño o niña, lo importante es que el bebé nazca sano y feliz, y que Ande y Kerem puedan disfrutar de su nueva vida como padres. La llegada de un hijo siempre es un motivo de alegría y celebración, y en este caso, aún más, porque es el fruto del amor de dos personas que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. En resumen, la noticia de Ande y Kerem ha sido, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en el mundo de las series turcas de 2025. Una noticia que nos ha demostrado que la magia de Eda y Serkan sigue viva, y que el amor puede trascender la pantalla. Nos ha regalado la esperanza de que los sueños se cumplen, y que la vida, a veces, nos sorprende con los finales más felices. Además del anuncio del embarazo, la pareja ha seguido sorprendiéndonos con pequeños detalles que nos mantienen emocionados. Hemos visto fotos de Ande luciendo su embarazo con elegancia y estilo, y Kerem siempre a su lado, mostrándole su amor y apoyo. Han compartido momentos de su día a día, como sus paseos juntos, sus visitas a tiendas de bebés, y sus preparativos para la llegada de su hijo. Cada imagen, cada vídeo, cada mensaje que comparten nos llena de alegría y nos hace sentir parte de su historia. La noticia del embarazo de Ande y Kerem ha generado un impacto significativo en la industria de las series turcas. Ha renovado el interés por Love is in the Air, y ha puesto de manifiesto la fuerza del fandom turco. Los fans de todo el mundo se han unido para celebrar la felicidad de la pareja, y han demostrado que el amor y la amistad pueden traspasar las fronteras. La pareja ha sabido manejar la atención mediática con madurez y elegancia. Han mantenido un perfil bajo protegiendo su privacidad y evitando las polémicas. Han priorizado su bienestar y el de su futuro hijo, y han demostrado que lo más importante es la felicidad y el amor. En estos momentos el mundo entero está pendiente de la llegada del bebé de Ande y Kerem. Los fans están ansiosos por conocer el nombre, el sexo y las primeras fotos del pequeño o pequeña. La expectación es máxima, y la emoción es palpable. La llegada de un nuevo miembro a la familia Volatercel es motivo de alegría para todos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme de Ande y Kerem. Hemos repasado los detalles, analizado las reacciones, y especulado sobre el futuro. Y como siempre me he divertido muchísimo compartiendo todo esto con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Son lo mejor. No olviden dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están contentos por Ande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Cómo creen que será la vida de Ande y Kerem como padres? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Besos.